ustedes se acuerdan, los últimos domingos había muchas escenas de diálogos en medio de la multitud que seguía a Jesús, y de golpe a veces un fariseo, a veces un saduceo, a veces un herodiano o discípulos de los fariseos les hacía a Jesús preguntas en público, en medio de la gente que lo seguía. Por ejemplo, aquella de ¿hay que pagar los impuestos o no? O ¿cuál es el primer mandamiento? Los últimos domingos. Y era para qué, para tentarlo, para ponerlo a prueba, decía el evangelista, para tenderle una trampa, decía el evangelista, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Por ejemplo, ¿hay que pagar los impuestos o no? Si Jesús decía que sí, entonces no es ningún Mesías. Y lo descalificamos ante la gente. Y si decía que no, con los herodianos lo acusamos ante Pilato porque este hombre está armando una revuelta. La trampa. Bueno, son todas escenas que anteceden al desenlace de la vida pública de Jesús, ¿no? Al momento de la traición de Judas, de la negación, del silencio negador de muchos de los otros apóstoles, ¿no? Y entonces Jesús quiere que los discípulos podamos tener discernimiento en las tinieblas, ¿no? Porque es fácil ver claro cuando la luz brilla fuerte, pero es más difícil discernir la luz de Dios cuando brillan las tinieblas. Siempre en toda tiniebla Dios hace brillar su luz, pero a veces es más difícil discernirla, ¿no? Entonces, junto a esos discernimientos que se dieron en esa situación, ante esas preguntas, como decía antes, para tenerlo una trampa, cuando dice finalmente, y no le hicieron más preguntas, ya se vieron que no lo podían acercar a Jesús en ninguna trampa. Y ahí viene el Evangelio de hoy, ¿no? Y después tenemos 3 parábolas, que son los 3 domingos siguientes, y ya después la entrega de Jesús, ¿no? La hora de las tinieblas, como decía Jesús, cuando viene la traición, ¿no? Y la entrega. Esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas, decía Jesús cuando venía a la cruz. Pero no solamente prepara a los discípulos, y por eso es importante meditarlo, nos sigue preparando a nosotros, con esas respuestas ante esas preguntas tramposas, sino que se detiene y dice este Evangelio de hoy, a la multitud y a los discípulos. No quiere que los discípulos sean como esos tramposos, no quiere que por su enseñanza le hagan tropezar al pueblo fiel de Dios, decía él, la lectura del profeta elegida para hoy, ¿no? No tenemos que cuidarnos de no caer en ese, decimos, fariseísmo, ¿no? Que no es un adjetivo descalificativo, ¿no? Sino que es una tendencia religiosa posible que Jesús nos previene. Hay que estar atentos y discernir para no caer en el fariseísmo. Y justamente de eso trata entonces esta iniciativa de Jesús de juntar a la gente, detenerse con los discípulos y decirles, y hoy se leyó la primera parte. Si ustedes quieren leer el resto del capítulo, que es muy bello, lo pueden retomar. A veces la liturgia del domingo selecciona algo breve para no hacer un evangelio muy largo. El capítulo 23 de San Mateo comienza con esa hermosa frase. Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ese es el dilema. La cátedra significa como cuando Jesús va al sermón de la montaña y entonces la multitud se reunió, dice, se sentó y empezó a enseñar. Es como el lugar y la posición de enseñanza, ¿no? Entonces la cátedra de Moisés, los 10 mandamientos, el corazón de la alianza, ¿no? Y todas las escrituras que nos iluminan vivir en esa alianza, ¿no? Es un don de Dios, es un regalo imprescindible para caminar en la alianza. El recuerdo vivo
de los 10 mandamientos y de la alianza con Dios, de la cual Dios nunca se retracta, ¿no? Dios nunca retrocede ante su designio de alianza de amor. Pero el problema está en que de golpe esa cátedra la ocupan escribas y fariseos, todos estos tramposos que vimos en las otras escenas, ¿no? Entonces uno está ante una disyuntiva, porque uno dice, el mal testimonio me puede llevar a pensar que no hay más cátedra de Moisés, y la necesito, porque todos necesitamos de la alianza para caminar en la fe y en el amor. Un pueblo peregrino es un pueblo de la alianza, el pueblo de Dios, perteneciente a Dios, porque Dios se nos regala. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Es el estribillo más repetido en toda la Biblia, ¿no? La expresión de la alianza. Yo seré tu Dios. Y Dios nunca se retracta. Nosotros individualmente podemos desviarnos, equivocarnos, errar el camino, pero Dios siempre está convocando nuevamente a la alianza viva, verdadera, ¿no? Dadora de ese espíritu para caminar en la alianza. Pero el problema es que están ocupadas por los escribas y fariseos, que nos pueden hacer tropezar. ¿Por qué? O porque le meten a la alianza cosas que es invento de los hombres y no es la palabra de Moisés, atan pesadas cargas sobre los demás, le suman deberes y mandamientos que no hacen más que perder el designio de amor de la alianza, o por reconocer que son ideas humanas y no son realmente el corazón del Evangelio de Jesús, uno se puede abandonar el camino. El mal testimonio puede llevar a no contar con la alianza de Dios, ¿no? Jesús quiere que los discípulos y la multitud a quien se dirige tengamos especial atención en no ser como los fariseos y escribas hipócritas, ¿no? Hipócritas no es un adjetivo de una mala palabra, a veces lo usamos así, eso es un hipócrita. No, hipócrita en el Evangelio es palabra de Jesús, que viene de los profetas, que tiene que ver con mostrar ese doblez, esa máscara que no tiene contenido verdadero, eso significa la palabra hipócrita, ¿no? La máscara pero detrás no hay nada. Por eso, si toman el Evangelio en casa van a ver que están esas imágenes que todos conocemos, ¿no? Sepulcros blanqueados, limpios por fuera y por dentro podredumbre. Ese es el hipócrita, ¿no? Aparenta una cosa y no es lo que está dentro, ¿no? O también lavan las copas por fuera cuando tienen que lavar el corazón, las copas del rito, ¿no? de las comidas sagradas. Todas imágenes de esta hermosa página de Mateo. Hay que leer con atención y saborear esas cosas, ¿no? Y también tiene Jesús el buen humor, porque nos hace reírnos de esa hipocresía, de esa falsedad, ¿no? Y lo dice Jesús con sabor, ¿no? Les gusta ser saludados en las plazas, mi maestro. Les gusta ocupar los primeros puestos en la sinagoga o en los banquetes, ¿no? Se creen superiores, pero lo dice como un modo para que uno, riéndose, vieron que en todos los pueblos el buen humor siempre hace que el susto decaiga, ¿no? No es para tanto después de todo, ¿no? Podemos reírnos y deja de hacernos daño. Hoy hace falta mucho de ese buen humor, ¿no? Porque muchas enseñanzas en el mundo de hoy, las palabras sobre justicia, la paz, la unidad, son mero engaño, ¿no? Lenguaje hipócrita, lenguaje de dominio, no dan la libertad del Hijo de la Alianza. Entonces hay que saber discernir, hay grandes herramientas aquí para discernir en esta hermosa página, ¿no? Pero también tiene un elemento de sabiduría cuando llega a la cruz, que es la última de todas, no de las que leímos, sino de todo ese capítulo, que les dice a estas autoridades del pueblo de Israel que sobre la tumba de los profetas
de otros siglos, ¿no? Los profetas que habían sido martirizados por los mismos falsos profetas y cortes y reyes de Israel que justamente eran como estos escribas y fariseos hipócritas, ¿no? Además, enseguidita viene justamente el juicio injusto de Jesús. Él también va a ser uno de estos profetas rechazados, ¿no? Entonces les dice, ustedes han levantado el sepulcro, un mausoleo, la tumba, como reconociendo a estos profetas como hombres de Dios. Hipócritas, les dice, ¿eh? ¿Ustedes creen que porque han levantado la tumba están reconociendo la palabra del profeta que sus padres negaron y rechazaron y asesinaron? No, no están más que mostrando que van a hacer lo mismo que los padres de ustedes. Así como ellos mataron los profetas, esa falsa tumba de memoria y recuerdo no es más que van a hacer lo mismo. Y enseguidita lo van a hacer con Jesús, con el Mesías, ¿no? ¿Y qué les dice Jesús? La última frase: colmen la medida de los padres. Colmen la medida. Jesús se entrega a la cruz. Y en esa entrega de amor es como puede renovar profundamente nuestro corazón, si nos dejamos renovar por Él, nuestras actitudes, nuestra forma de vida. San Pablo decía hoy en el trozo que se leía, que es en el servicio a la dignidad y al valor del prójimo donde se muestra su autoridad, ¿no? Pablo, que había sido un fariseo y discípulo del gran fariseo Gamaliel cuando era joven, ¿no? Él dice, yo que era fariseo, cuando me presento como apóstol, como que él había sido tocado en su corazón, que Jesús le dijo, ¿por qué me estás persiguiendo? Le dice, escucha la voz, ¿no? ¿Se acuerdan de San Pablo? Una luz lo ciega y dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Y claro, Pablo queda ciego porque ¿cómo digerir esas palabras? ¿Cómo pasar de ser el fariseo que por cuidar la ley estaba persiguiendo a los cristianos a ser el apóstol del servicio a los demás? De la verdad que se manifiesta con esa mansedumbre y ese servicio. Solamente cuando Jesús brilla con esa luz que enceguece y esa palabra, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y la palabra de Jesús, esa voz que escucha, él se da cuenta que persiguiendo a esos cristianos, estaba persiguiendo al mismo Jesús. Porque Jesús está presente y vive en los cristianos y en el prójimo, ¿no? Entonces viene esa conversión de Pablo, ¿no? Colmó la medida de la hipocresía y se encontró finalmente con el amor sin límites, para vivirlo y para testimoniarlo. Entonces hay muchas enseñanzas en esta hermosa página que podemos seguir meditando esta semana porque nos orientan en los grandes desafíos de hoy, ¿no? Porque, como ustedes saben, medios, noticias, esto o aquello, se llenan la boca de estamos cuidando el bien público, estamos cuidando la paz, estamos cuidando la justicia y ya se les muestra bien la hilacha, que en el fondo es al revés, ¿no? En los distintos niveles del tiempo de hoy. En tiempos de tiniebla necesitamos el discernimiento de Jesús, ¿no? Que justamente cuando llegó la tiniebla, digo, esta es la hora, esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas, justamente discierne la entrega de amor que va a renovar la vida del mundo. Entonces ese discernimiento es el que necesitamos hoy y se lo pedimos al Señor este domingo para todos.